terrible atentado en Moscú, una tragedia. La noticia y lo que hay más allá de la noticia. Desde Prensa Alternativa nos solidarizamos con el pueblo ruso tras los atentados ocurridos hace unas horas en Moscú. Esa es la información. Alrededor de 40 víctimas mortales es el triste saldo de la locura desatada por sujetos armados con fusiles de asalto, vestidos con ropas de camuflaje, quienes dispararon a civiles indefensos. En el ayuntamiento de Crocus, nada menos. Una sala de conciertos fue testigo de este salvajismo que, por supuesto, ha obligado a Rusia a suspender todos los eventos y o espectáculos públicos. Esa es la noticia. ¿Y qué es lo que hay detrás de esta noticia? ¿Qué es lo que hay más allá? ¿Quiénes fueron? La información ahora mismo no es del todo clara, para serles sinceros, y va a ser importante que Estados Unidos, más allá de su mensaje de solidaridad emitido por la Casa Blanca hace minutos, facilite todo lo que sabe, porque curiosamente, hace un par de semanas, la Embajada de Estados Unidos en Moscú advirtió sobre posibles atentados, se lo advirtió a sus ciudadanos. Hablaron sobre un ataque inminente a multitudes en la capital rusa. Por supuesto, ellos no ven el futuro. Había información de primera mano. Y ya desde el Ministerio de Exteriores ruso, a través de María Sayarova, piden una explicación al respecto. Desde luego, vamos a hablar de esto a profundidad con un conocedor de la materia, un experto. Tengo el honor, el agrado de presentar a un amigo de la casa, un hermano. Por supuesto, me estoy refiriendo a Roberto de la Madrid, periodista y analista internacional de larga trayectoria, director del canal Detrás de la Razón, con quien vamos a hablar de este y otros asuntos, porque estamos, señores, en un punto de quiebre. Roberto, bienvenido a Prensa Alternativa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Enzo? Qué gustazo saludarte. Pues aquí recibiendo todas las noticias siempre, o tratando de estar atentos de lo que pasa en el mundo y sobre todo estar alerta de lo que tú decías, ¿no? De lo que puede estar detrás siempre de la información. A tus órdenes. Perfecto, Roberto. Bueno, es un momento trágico, eso es innegable, indiscutible. Es una tragedia. No se vivía algo como esto hace más de una década en Moscú, pero por el contexto hace que esto sea mucho más alarmante. Uno se pregunta, ¿quién está detrás de esto? ¿Quién se beneficia? Bueno, no vamos a saber obviamente quién está detrás de esto, pero el contexto sí, Roberto, y yo te lo planteo, nos hace creer que va a haber un rol importantísimo de Estados Unidos porque fueron ellos los que advirtieron de este suceso. Hablaron hace 2 semanas, emitieron un mensaje a través de su embajada en Moscú. ¿Cómo ves tú este panorama, Roberto? Pues veo el panorama, me encantaría saber quién fue, me encantaría que ustedes supieran quiénes están detrás de esto, nombre y apellido, pero bueno, eso yo creo que va a ser imposible porque pues no pertenecemos a la comunidad de inteligencia del mundo y incluso ellos pues quizá tampoco lo sepan porque debe ser esto bien restringido, estos deben ser secretos pero súper ocultos, así que lo que podemos analizar es algo yo creo que muy importante, que también está oculto, pero que es muy significativo y que está basado en hechos. A mí me gustaría centrarme en la repercusión lingüística del hecho. Es decir, este hecho, ¿qué va a producir a nivel semántico en la cabeza de mucha gente? Y quizá entonces ahí empezamos a entender cómo sirve o cómo este hecho puede ser un mecanismo de disparador de algo que pudiera venir más allá, tanto a nivel geográfico como en el tiempo. A lo que me refiero es que el fantasma de tac, 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 el terror toca las puertas del Kremlin, va a estar en el pueblo estadounidense, francés, mexicano. Hablo del grueso de las personas que pues ven noticias, quizá no las analizan
profundamente o no las analizan porque no hay tiempo, pero este grupo de gente son millones de personas, incluidos los rusos también. Porque finalmente, y aquí viene la parte semiótica, quien lo haya hecho, si fue la CIA, si fue el MI6, el aparato de inteligencia del Reino Unido, si fueron los ucranianos, si fueron los propios rusos disidentes de Putin, si fue una camarilla de chinos, quien haya sido. Lo que importa ahora es analizar lo que está pasando en la mente de la gente, sobre todo y empezando por los rusos. Es decir, no estamos seguros cerca del Kremlin. 1. 2. Pues Putin no está tan fuerte a pesar de haber ganado las elecciones cuando un atentado terrorista sucede justo en estos momentos. 3. Parece ser que Estados Unidos y el Reino Unido, o sea, el Occidente, sí tiene credibilidad porque lo alertaron y mira, ahí está la prueba. Entonces, todas estas figuras lingüísticas que parece ser como que del campo del estudio de la literatura, no, esto es real, de esto se trata, porque de eso se trata, de sembrar ideas en la gente. Y la idea hoy es que Rusia está bajo ataque. Tan es así que con hechos vemos a 40 muertos, cuerpos regados en uno de los principales centros comerciales de la Federación Rusa y, como sea, dándole la razón a los que alertaron de esto. Entonces, poniendo todo esto en contexto, de la situación que vive Rusia y Ucrania, entonces podemos fácilmente deducir que esto es un golpe contra Putin, contra Rusia, para favorecer la opinión pública mundial de que Rusia no está tan fuerte y de que va a comenzar, no sé si vaya o no, o si Rusia los va a aplacar, que a partir de ahora va a comenzar a sufrir fracturas desde dentro. Es muy importante también entender el mensaje que da este hecho, que es, podemos llegar incluso a unos kilómetros del Kremlin. Y esto es muy peligroso porque parece ser que la guerra sube de nivel. Ya muchos decían que se estaba jugando en la arena llamada Ucrania, pero ya no es la arena llamada Ucrania. Se está jugando en múltiples dimensiones y con múltiples instrumentos. Muy importante recalcar que la lingüística aquí forma parte indispensable del análisis de este hecho. No sé si más o menos para empezar o abrir boca, explicándote bien, Enzo. No, entiendo, Roberto, que sí, a partir de esto hay una narrativa que seguramente va a ser puesta sobre la mesa, va a ser expuesto también, como tú mencionas, se dirá seguramente, sí, pues, que Estados Unidos tenía la información a la mano, había advertido de esto, pero insisto, ha hablado, por ejemplo, María Sayárova, de plano, muy fastidiada en Telegram, porque desde Estados Unidos, desde la Casa Blanca, aseguran no tener indicios de que Ucrania está vinculada a este hecho. Eso, por supuesto, ha enardecido a María Sayárova porque ella plantea lo siguiente: ¿cómo se pueden sacar deducciones en este contexto, en esta situación? Ya esto empieza a escalar y empieza a cruzar el océano, el maravilloso océano que planteaba Donald Trump en su momento al referirse a la guerra en Europa y a la estabilidad que se vive, entre comillas, por supuesto, en Estados Unidos, al menos en términos de conflicto, ¿no? Pero esta posición de Sayárova, Roberto, ¿tú cómo la interpretas? Una voz muy fuerte y crítica hacia el mensaje de la Casa Blanca que, por supuesto, de plano desliga a Volodymyr Zelensky de lo que ha pasado en Moscú. Yo creo que se quedó corta, ¿no? Porque tendría que haber dicho, o sea, tan sabes del atentado que sabes que los ucranianos no fueron, pues entonces parece ser que te estás inculpando, ¿no? Estados Unidos, al decir, pues yo sé que los ucranianos no fueron, y bueno, ¿cómo sabes toda esa información? Creo que también no hay que irnos por las posiciones
políticas. Yo creo que debe de estar, parte del gobierno ruso debe de estar furioso porque finalmente Enzo los están haciendo quedar mal, ¿me entiendes? Los están haciendo quedar mal porque tan somos sabios o inteligentes, ya sea que lo hayamos hecho nosotros o no, pues nuestra inteligencia es tan perfecta que incluso sabemos qué puede pasar en Moscú. Y los propios sistemas de inteligencia de Moscú no pudieron detener esto, ni siquiera pudieron, en su momento, que fue el 8 de marzo más o menos, cuando la Embajada de Estados Unidos y la Embajada del Reino Unido en Moscú alertaron a todos sus ciudadanos de decir, aléjense incluso del metro. Pues fue como desestimada la información, ¿no? Aquí es tranquilo en Moscú. Entonces, obviamente, tienen a los gobernantes, a los políticos rusos, pues furiosos, ¿no? Porque hay algo que no saben, y si no saben, suena muy sospechoso que Estados Unidos sepa, lo haya anunciado, y diga, bueno, pues no tenemos más información más que iba a haber un ataque inminente, sí, pero ¿y cómo sabes eso, no? Entonces, en las inteligencias, nosotros desde la Primera Guerra Mundial sabemos que hay células durmientes, siempre hay en todos los países. De hecho, parece que hubo un atentado muy famoso en Italia antes de la Segunda Guerra Mundial para dividir las facciones, y estaba hecho por la CIA. Entonces, creo que va por ahí, y el asunto no es fijarse desafortunadamente en la pobre gente que murió ahí, o sea, en los 40 muertos, sino que este es una bisagra y el mensaje de un inicio de vamos a ir por más cosas en el campo de batalla, que puede ser en Ucrania, que puede ser en otra parte de Rusia, que puede justamente, qué curioso, Enzo, en estos momentos se está tomando la decisión de transferir $3,000 millones a Ucrania, de las riquezas del pueblo ruso que tienen congeladas en los bancos europeos. O sea, Rusia está siendo castigada y hostigada, y pues Juan José, en la vez pasada que me entrevistó, yo le decía, parece ser que Occidente está picando a Rusia por todos lados, por la cuestión económica, por las sanciones, por la cuestión de Ucrania, por la cuestión de la OTAN, por la cuestión de mostrarle músculo militar, por las bravuconadas de Macron, y mira ahora un atentado, ¿no? Y si hablamos de picar, ¿cómo no contar, Roberto, un hecho también puntual? O sea, mientras esto ocurría, o bueno, vamos a decirlo así, no fue en paralelo, si hablamos cronológicamente, pero sabemos bien que la OTAN ahora sí tiene una presencia más formal, si se quiere, en Ucrania, luego de conocerse la visita de Rock Bauer, presidente del Comité Militar, quien por supuesto es el cerebro de la alianza, quien llegó a Kiev en un contexto complicado también, mientras se daba una serie de bombardeos, o sea, no en ese momento exacto, pero coincidía con el momento, digamos. Entonces, Bauer, en su presencia en Ucrania, ha dicho literal para el medio Army Info, precisamente fue entrevistado en Kiev, y ha dicho que la OTAN está lista para dar una respuesta si así se requiere. Si es que en algún momento se desatase algún conflicto con Rusia, la alianza está preparada para ello. ¿Cómo interpretar esto, Roberto? Mira, yo sigo interpretando, como decía en emisiones anteriores, que todo esto no hay que prestarle mucha atención. Creo yo que, vuelvo a insistir, pero ahora hay un ingrediente más, ojo. Vuelvo a insistir en que a Estados Unidos y a la OTAN le conviene la guerra larga, prolongada, de desgaste, que no se gane, que no se pierda, que no se gane, y ahí que Ucrania se vaya consumiendo a fuego lento, aunque se muera hasta el último ucraniano. ¿Por qué? Porque esto significa, sí, grandes pérdidas para los inversionistas occidentales en Ucrania, pero grandes ganancias para las grandes corporaciones en Occidente. Les citaba en la vez pasada, pues las ganancias que ha tenido las cinco gigantes de hidrocarburos, las ganancias que tienen las industrias de alimentos, los bancos como JP Morgan. Entonces, a Occidente le conviene que Ucrania se siga ahí quemando a fuego lento, que esto es una criminalidad terrible, y es hablar de
pues prácticamente un barrido étnico, que no importa quién se muera, ¿no? Pero, a raíz de las declaraciones de Medvedev, a raíz de las declaraciones del gobierno ruso, y recordar que Medvedev es una pieza clave en el gobierno de Putin, que dijo que pues las exigencias para parar la guerra son la rendición total de Ucrania. Entonces siento yo que la OTAN está acercándose más por si acaso. Esto es muy complejo, pero está fascinante analizarlo. Para que Ucrania llegue a la rendición total, o sea, decir, me rindo, como exige Rusia, ya lo dijo Medvedev, que solamente así van a parar y ya se acabó, e incluso dijo que ya Ucrania es parte de Rusia. Para que pase eso, solamente creo yo que hay una alternativa o una oportunidad para que pase eso. Es decir, Zelensky jamás va a decir, Putin, me rindo, va a sacar la bandera blanca. No va a pasar eso jamás. ¿Cuándo va a pasar esto de la rendición absoluta? Solamente que Rusia se decida y diga, nos metemos hasta Kiev, y en el campo de batalla se decida cuando entonces estén acorralados todos y digan, es que ya se nos acabaron las municiones, ya no podemos pelear, deserten algunos mandos militares ucranianos, y entonces en el terreno de fuego, que sí lo puede hacer Rusia, en el terreno de batalla, diga, me rindo. Mientras no va a haber una rendición así de nada más, ¿no? O sea, Rusia tendría que aplicarse, que sí lo puede hacer, tiene el poder, entrar hasta Kiev y se rinde. Eso lo sabe la OTAN. Okay. Y eso no lo quiere la OTAN ni lo va a permitir la OTAN. No lo va a permitir. Mientras, puede permitir todo, que sigan avanzando en territorio, que sigan conquistando terreno, que sigan anexando más, que sigan reclamando, que sigan haciendo incluso referéndums. Todo eso lo puede permitir. Pero la rendición total de Ucrania en el campo de batalla, que es la única forma que yo veo que se puede hacer, no lo va a permitir la OTAN, porque entonces viene otra vez la cuestión de la lingüística. Si esto lo permite la OTAN, está cavando su tumba la OTAN, la anglosfera, Occidente, porque entonces Rusia o la Federación Rusa va a quedar en el mundo como el gran capitulador, el gran modelador de la nueva geografía del mundo, y no solo de la nueva geografía del mundo, sino como el inicio de la nueva economía y geoeconomía del mundo. Y esto no es conveniente para las élites sádicas de Occidente. Entonces, siento yo que lo están previendo, y es por esto el acercamiento cada vez más, tanto físico, o sea, de que llegue, por ejemplo, este señor Bauer a Ucrania, como el acercamiento anímico o psicológico. Macron, vamos a enviar tropas, aunque no las mande, vamos a reunirnos Reino Unido y Alemania para ver de qué forma le podemos ayudar, vamos a congelar los activos de Rusia y los intereses se los vamos a dar a Ucrania. Todo eso lo está nada más preparando en caso de que Rusia sí se decida y vaya por la rendición total. No puede permitir la OTAN la rendición total porque estamos hablando de su propia existencia, de la propia muestra de poder que todavía la OTAN cree, sobre todo Estados Unidos, cree tener en el mundo. Entonces, si Rusia aparece como el vencedor total, donde capitula y se queda con Ucrania, ese día se pone la sepultura a la hegemonía del dólar, a la hegemonía, porque entonces el mundo va a empezar a virar y va a empezar a ver hacia Rusia. Eso lo sabe Putin y eso lo sabe la anglosfera. Entonces, mientras ahí se consuman a fuego lento, bien, pero con las ideas expresadas y que Putin las autoriza a través de Medvedev,
de la rendición total, la OTAN se empezó a plantear que, bueno, ¿y qué tal si Rusia se decide? Entonces vamos a empezarnos a acercar más a Ucrania. Y no importa si es miembro de la OTAN y si se le aplica el artículo 5, simplemente ese día que traten de tomar Kiev, yo creo que sí, la OTAN va a tratar de responder porque significa su existencia del geopoder. Sí, Roberto, es un punto muy llamativo el que mencionas porque efectivamente incluso el propio Emmanuel Macron habló de esto y dijo que era imposible, no daba lugar el hecho de que Rusia pueda ocupar, digamos, militarmente Kiev en algún momento determinado del conflicto y eso es lo que les hace perder la cabeza. Y obviamente, como tú lo dices también, Macron habla de enviar tropas. Ya desde Rusia asumen que hay 2.000 soldados franceses siendo preparados para en algún momento dar el salto, llegar, acudir, ¿correcto? Ahora, hay un personaje importante en esta historia, Roberto, y quisiera mencionarlo porque va seguramente a marcar un momento. La guerra va a continuar aparentemente y va a acoger a Estados Unidos en un momento electoral. Hace algunos días, Donald Trump, quien va seguramente, no tengo una bola de cristal, pero si no fallan los cálculos, posiblemente sea el próximo presidente de los Estados Unidos, si no fallan los cálculos. Donald Trump habló hace algunos días sobre la relación aún entre Estados Unidos y la OTAN. Trump ha dicho lo siguiente, desde luego, hay un océano maravilloso que separa a Estados Unidos de Europa. Uno se preguntaría, Roberto, si es que en algún caso, vamos a ponernos críticos, escenarios apocalípticos, porque todo puede pasar en guerra, se desata la guerra entre la OTAN y Rusia. Estados Unidos sacando cuerpo con un Donald Trump como presidente, ¿es un escenario probable? ¿Cómo ves esta proyección, Roberto? Yo veo que estaría encantado Donald Trump, porque no olvidar que tanto para los demócratas como para los republicanos, como para la existencia de Estados Unidos, ni Ucrania ni Rusia son el objetivo primario, es China. Entonces, si Rusia se consume peleándose con la OTAN y Estados Unidos dice, bueno, pues ahí se pelean y llega Trump, con más razón, te podría echar un poco más para atrás, quizá les ayudemos un poquito, pero ustedes no han pagado, y ya lo dijo, ustedes no han pagado, y si no pagan, pues nosotros no vamos a involucrarnos. ¿Por qué? Porque como negociante Trump sabe que el principal objetivo es China. Entonces, pues por él mejor que entren en guerra, porque eso va a desgastar a Rusia, va a desgastar a Europa, y queda el camino libre Estados Unidos, China. Por el otro lado, pues sería, si ganara Biden, las cosas se complican más porque Biden sí le va a entrar a los, como se dice en México, a los cocolazos, y sí defendería a Ucrania. Pero la pregunta específica de Donald Trump, no, Donald Trump yo creo que le gustaría ese escenario. Le gustaría ese escenario porque entonces se podría dedicar directamente a lo que siempre se dedicó del 2016 al 2020, que es atacar y sancionar como pudo a China. Interesante ese panorama. Bueno, claramente todo puede pasar en geopolítica. Claro, yo digo que es muy probable que Donald Trump gane, pero uno no sabe si en algún momento determinado aparece por ahí alguna observación, algo de último momento judicial que impida su carrera a la presidencia de los Estados Unidos. Todo es probable. Claro, ahora, déjame decirte eso. Curiosamente, aunque no vaya a pasar, por ejemplo, Bauer, el cerebro militar de la OTAN, sí, dijo que tiene todo su derecho Ucrania de ser miembro de la OTAN. Sí. Y si se acerca Donald Trump, que parece ganar, porque además hizo una amenaza de que esta la tiene que ganar, porque la tiene que ganar, si no va a haber baño de sangre, aunque después digan que esto lo contextualizó en el terreno económico. Sí. Utilizó baño de sangre porque además utilizó después varias cosas más. Pero el asunto es que podrían acelerar esto. O sea, estamos en un momento fascinante para el análisis, deshumano para el mundo, sanguinario para la historia, porque de aquí a noviembre se pudiera acelerar
el proceso y la capitulación de Ucrania. Yo creería que la inteligencia europea y la inteligencia ucraniana saben que si llega Donald Trump no estaría muy dispuesto a defender Ucrania ante Rusia. Entonces, antes de que se vaya Biden o antes de que se vayan los demócratas, podrían ocasionar un enfrentamiento mayor para que interviniera la OTAN. Después sería muy difícil de que un Donald Trump autorizara a Estados Unidos a entrar de lleno a una confrontación contra Rusia. No lo veo. Sí, está complicadísimo. Que podría haber quizás un plan Marshall 2.0 de repente, podría haber. No descartemos nada, pero desde luego coincido, luego de aquella elección en Vietnam, es muy complicado que Trump permita que Estados Unidos se involucre. De hecho, el propio Biden lo ha dicho. Bueno, yo no sé hasta qué punto creerle a Joe Biden, pero dijo en su momento que no había posibilidad de enviar tropas estadounidenses a Ucrania, aunque nunca se sabe. A ver, entonces seguimos sumando elementos. Y es importante hablar, como tú mencionabas, Roberto, de Bauer, porque él ha dicho claramente, como tú mencionas, que muy pronto otra bandera azul y amarilla podría estar ondeando, ¿no? Izando bandera, nada menos, en referencia a Suecia, que obviamente se convirtió en miembro de la OTAN, y la aspiración, supuesta aspiración de Bauer, es que Ucrania haga lo propio. Pero ahora hablando de Zelensky, quisiera que redondeemos esta conversación, Roberto, a partir de este personaje, ¿no? Quien fue muy crítico con Putin, lo llamó un dictador, un ebrio de poder, fueron palabras textuales de Volodymyr Zelensky. Curiosamente, lo dice quien de plano no quiere elecciones en Ucrania. El final de Zelensky es una pregunta que todos se hacen. Tú recordarás, Roberto, hace algunas semanas que se filtraron audios muy comprometedores de miembros de la cúpula militar hablando de Zelensky como una, y me van a perdonar porque fue la expresión que utilizaron, como una rata, ¿no? Hay que deshacernos de esta rata. Este personaje, Volodymyr Zelensky, que fue comediante antes de llegar a la presidencia, entra entonces en un momento también complicado, crítico. Lo que ha pasado en Moscú, desde luego, lo pone también en la mira. Y obviamente voy a ser igual de responsable que tú, Roberto, en no afirmar nada porque no tenemos conocimiento, esto acaba de pasar hoy y seguro en los próximos días o en las próximas horas se sabrá más. Pero no olvidemos que Zelensky hace algunos días habló de manera muy ligera sobre los últimos acontecimientos en Rusia en etapa electoral. Zelensky puntualmente dijo, ya hemos detectado el punto débil de Rusia. Y hablábamos en un contexto en el cual civiles rusos formaban parte del objetivo. Entonces, uno se pregunta, en este momento, ¿qué será de Volodymyr Zelensky? ¿Cuál es el futuro? Insisto, no tenemos una bola de cristal, pero tratamos de analizar a partir de hechos. Roberto, ¿tú cómo ves a Zelensky en 2024? ¿Hasta cuándo va a soportar esta mochila pesada Volodymyr Zelensky? ¿Cuál es el futuro que se podría prever para este personaje? Pues es muy resistente porque es inconsciente, ignorante, o es muy resistente porque está bien loco, pero yo le recomendaría que fuera haciendo un hoyo en la tierra y que cavara un búnker donde nadie lo pudiera encontrar. ¿Por qué? Porque la historia nos enseña que cuando los dictadores, títeres, estadistas o como quieras llamarle, presidentes, de todo, ya no le sirven a las corporaciones y a la inteligencia occidental o al destino occidental, pues entonces los aniquilan, ¿no? Y ahí está Saddam Hussein, ahí está Gaddafi. Entonces, él sabe que podría tener los días contados. Yo manejaba en una entrevista que me hicieron que probablemente cuando él se dé cuenta va a ser tarde y va a tratar de amenazar a Occidente diciendo voy a revelar ciertas cosas que ustedes me dijeron, que no sé qué, entonces con más razón lo van a matar. Eso por un lado. Por el otro lado, pues toda la furia de parte del Kremlin, ¿no? Porque finalmente Zelensky
aunque no lo haya ordenado, aunque no tenga el poder y la capacidad de inteligencia militar, pues finalmente es la cara que da el poder oscuro que está detrás de él, y me refiero al poder oscuro, pues al asesoramiento militar de Estados Unidos, al asesoramiento militar de la OTAN y sobre todo al suministro, porque esto es cosa real, no es conspiración. Detrás de Zelensky está el suministro real de armas y el negocio real de las armas. Abro paréntesis, un ejemplo, le quieren dar $3,000 millones, 15,000 millones de dólares de aquí al 2027 a Ucrania, o sea, a Zelensky, para que se los dan, pero son para comprarle las armas viejas que ya están que ya quieren renovar en la OTAN, se las dan, no van a servir para nada, y además esos 15,000 millones de dólares les sirve para construir unas nuevas más armas, o sea, es un negocio total, ¿no? Por eso le llamo poder oscuro, pero es un poder más bien maquiavélico, malévolo, perverso. Bueno, entonces, pues todo el Kremlin tiene una furia contra Zelensky, que si no es Occidente que lo va a matar algún día, pues entonces va a ser la parte rusa, ¿no? Si no es que lo capturan y le hacen un juicio de guerra. Así que yo le veo los días contados a Zelensky tarde o temprano. Pobre títere que quedó ahí atrapado, pobre ser humano que no tuvo la capacidad de reflexionar y decir, oye, yo no me presto para esto, porque finalmente nunca estuvo defendiendo los ideales de una patria, de un pueblo, o de defensa al pueblo, sino simplemente estuvo obedeciendo las conveniencias de las corporaciones occidentales. Ese es el futuro que le veo, así lo dibujo a Zelensky, y además en las últimas semanas, sobre todo en las elecciones, pues creo que le dio un buen golpe a Rusia, no él, y aquí por eso te decía, no creo que él tenga la capacidad, pero él fue como el portavoz, o sea, el que sale al escenario del Teatro Guiñol, no sé si en Perú se diga Teatro Guiñol, o el escenario de donde están los títeres, ¿no? Claro. Y él sale y anuncia, y efectivamente una nube de drones atacó una de las principales refinerías de Rusia, y Rusia tuvo que aceptar que le tuvieron que bajar la producción de petróleo, porque sí, los ataques dejaron en Volgorod pues muy mal las instalaciones, ¿no? ¿Esto quién lo hace? No lo hace Zelensky, lo hace los artefactos vendidos de Occidente, lo hace la inteligencia y la logística que Occidente, la OTAN y la capacidad militar de la OTAN le da a Zelensky, lo hace el patrocinio armamentístico que hace Occidente, Estados Unidos, Alemania, la Unión Europea, a Zelensky, y Zelensky nada más sale a anunciar y a tratarse de burlar de Putin o de todos los demás. Entonces, creo que esto contesta un poco a tu pregunta. ¿Quién es Zelensky? Simplemente es el portavoz, el pajarito parlante que habla, y que yo creo que tiene sus días contados, porque como héroe no va a quedar en Ucrania, como héroe no va a quedar para la OTAN, como héroe mucho menos va a quedar para los rusos, al revés, como un traidor total que masacró a la gente en las regiones separatistas. Entonces, pues bueno, ese es Zelensky, Enzo. Sí. De hecho, a propósito de eso, Roberto, no olvidemos que el propio Vladimir Putin hace un par de días lo dijo puntualmente. Sí, es verdad, hemos sido testigos de ataques indiscriminados, pero sabemos que no son necesariamente conducidos por Ucrania. Hay fuerzas occidentales, lo dijo muy claro Vladimir Putin, detrás de esto. Desde luego no es una noticia, pero ya el tono empieza a cambiar, ¿no? El tono ya... Acá hay que entender algo. Pareciese que siempre estamos dando vuelta y hablando de lo mismo, pero no, señores. De manera diaria o semanal, si se quiere, esto está escalando. Esto está escalando. Uno, digo, yo por lo que converso con Roberto, parece que esta conversación la hemos tenido 1000 veces, pero no, en verdad, esto está escalando. Las cosas están subiendo de nivel. Lo que estamos haciendo a partir de esta conversación es precisamente ir adelantándonos a estos hechos que ya forman parte, entiendo yo, de una posición tomada por líderes, tanto de Europa como, por supuesto, de Rusia. Entonces, tenemos un momento complicado, Roberto, y yo quisiera invitarte a que des un mensaje a nuestro público de la Patria Grande, nuestro pueblo de la Patria Grande que nos está viendo en estos momentos a través de Prensa Alternativa. Nuevamente, darte mi agradecimiento
Y quisiera que le des un mensaje a nuestra gente, una reflexión a propósito de todo lo que está pasando en este momento en Europa. Sí, solo un apunte más. Hay que ver cómo contesta Rusia, porque sí le asestó un buen golpe las supuestas fuerzas ucranianas a Rusia el día de las elecciones, al volar la refinería rusa, creo que era de Rosneft, y después, en estos días, hasta el día de ayer, pues le cayeron misiles balísticos a Kiev, aunque dicen algunos que las baterías antidefensa los eliminan, pero pues le hicieron destrozos terribles. Entonces, Rusia sí contesta, hay que ver cómo contesta, y quizá este atentado pues sea parte de esta provocación tremenda contra Putin, porque pues a quién le va a contestar si Ucrania no se lo reivindica y nadie se lo reivindica, entonces lo deja así como, pues, entonces hay que ver la contestación, porque tarde o temprano también Rusia contesta y lo hace también de una forma implacable. Entonces vamos a estar atentos de las contestaciones, y esto hace que naturalmente e indiscutiblemente cada día que pasa pues subimos un nivel. Sí. La reflexión sería que el terror jamás lo dejemos penetrar en nuestros corazones, porque finalmente yo creo que la toma de decisiones al final de los tiempos se hacen más con el corazón que con la razón. Es decir, cuando las cosas están perdidas, lo único que queda es con el corazón defender a tu madre, a tu esposa, a las nuevas madres, a los niños, y que con el corazón lo tienes que hacer. Entonces, que el corazón jamás sea permeado ni penetrado por el terror. Y esto creo que nos sirve más a nosotros que a los moscovitas, que a los rusos, porque nosotros estamos lejos de ello aún, y podemos empezarnos a fortalecer en el corazón. ¿Y a qué me refiero? A que no nos dejemos engañar ni por una ni por otra ideología. Que pensemos bien, y hay una canción con la que cerramos este programa que grabamos ahora aquí en Detrás de la Razón para mañana el sábado, que es una canción que habla de que la patria no es un fusil ni una bandera, sino que es ver a nuestros hermanos labrando la tierra. Esa es la patria. Entonces, da igual quién esté del otro lado de un trapo de color, quién esté siendo mi supuesto enemigo. No, no hay enemigos. Lo que hay es muchos obreros y campesinos labrando la tierra para poder sobrevivir, y todos ellos son mis hermanos. Todos ellos son mis hermanos. Abusados por gente que agarra banderas y entonces les indica que el otro de la otra bandera que jamás has visto ni conocido es tu enemigo. No dejemos caer nuestro corazón en esas cuestiones oscuras, y veamos al prójimo, sea ruso, sea estadounidense, sea mexicano, nicaragüense, venezolano, argentino, peruano, pues como el prójimo al cual amamos igual que a nosotros mismos, porque tuvimos la misma oportunidad de existir. Esa es mi reflexión, Enzo. Muchas gracias, Roberto. Ha sido un honor, por supuesto, conversar contigo. Y también quisiera que nos invites a saber dónde te podemos encontrar en YouTube. A ver, cuéntanos. Claro que sí. Bueno, pues tecleen Roberto de la Madrid, tecleen también Shadi, así les sale inmediatamente, o Detrás de la Razón, a pesar de que YouTube, siempre lo digo, nos esconde en la búsqueda y nos manda muchos mensajes de que tenemos que tomar cursos. El equipo legal de YouTube nos manda el mensaje de que tenemos que tomar cursos para aprender a comportarnos políticamente. Bueno, pues seguro que nos tienen fichados desde que yo estaba en Irán. Entonces, pues bueno, a pesar de ello, y gracias al público que teclea Detrás de la Razón, que comparte el link, que se suscribe, les agradezco mucho. Y a gente como ustedes, Enzo, a Juan José y a todo el equipo, pues gente como ustedes que levantan la voz y que están denunciando constantemente, siempre creo que hay que aplaudir, celebrar, y felicidades también a ustedes. Muchas gracias, Roberto. Ya lo saben, entonces, en nuestro video aparecerá el enlace para que pueda visitar usted el canal de Roberto y poder saber un poco más de él y su trabajo, que insistimos, tiene una larga trayectoria, pero por supuesto hay nuevas generaciones que acuden a estas plataformas y que seguramente se irán educando con estos contenidos. Muchas gracias, Roberto. Por supuesto, te extiendo también el saludo y abrazo de Juan José del Castillo, el J, nuestro director, y estaremos seguramente en contacto muy pronto. Querido público, un agradecimiento también de mi parte. Mi nombre es Enzo Anchante
y nos estaremos reencontrando. No se olviden darle like al video, comentar, compartir y suscribirse, que es totalmente gratis y para nosotros, por supuesto, es un placer enorme.